Si te tengo a ti, no me falta nada. Eres mi sustento, Jesús, eres mi aliento. Eres lo que anhelo, Señor. Eres lo que anhelo, eres mi deseo, y todo lo que necesito está en ti, Jesús. ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a ti? ¿A quién iré? Te tengo a ti, Señor Jesús. No me falta nada. Mi refugio, mi fuerza, mi ancla en medio de tormenta, eres tú, solo tú, mi Jesús, eres mi refugio, mi fuerza, mi ancla en medio de tormenta, eres tú, solo tú, mi Jesús. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, no me falta nada. Eres mi sustento, Jesús, eres mi aliento. Tú eres lo que quiero, eres lo que anhelo, eres mi deseo, y todo lo que necesito está en ti, Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién iré sino a ti? ¿A quién iré? Te tengo a ti, Señor Jesús. No me falta nada. Eres mi refugio, mi fuerza, mi ancla en medio de tormenta, eres tú, solo tú, mi Jesús, amado Dios, eres mi refugio, mi fuerza, mi ancla en medio de tormenta, eres tú, solo tú, mi Jesús. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro refugio en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amado hermano, en este día que el Señor nos ha regalado. Una vez más te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Casa de Oración, aquí desde la ciudad de Holguín, el templo del Tabernáculo de Cristo, Ebenecer de nuestra Cuba, nuestra hermosa Cuba. Así que bienvenido a todos aquellos que nos han estado siguiendo en estos últimos programas que hemos estado compartiendo, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes. Hoy nos acompañan como de costumbre todo nuestro equipo de trabajo y queremos estar compartiendo un tema muy importante, un tema valioso para el creyente, y hemos titulado este programa como el ayuno como herramienta. Así que comenzamos con el debate. Sabemos que va a ser
de bendición. Como siempre le decimos que por favor en sus comentarios puede hacernos sus pedidos de oración, puede hacer recomendaciones sobre futuros programas, sobre futuros temas que usted quiere que estemos abordando. Así que tenemos toda nuestra mente abierta para recibir sus críticas siempre y cuando sean constructivas. Así que comenzamos con el debate de hoy. Liumi, ayúdanos. Dios le bendiga. Esta mañana vamos a estar hablando del ayuno y es algo bonito, y porque el ayuno en estos tiempos la gente está necesitada de buscar de comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, y si hay algo que mantiene una relación con el Espíritu Santo y con comunión con Dios es el ayuno. El ayuno está íntimamente ligado a la oración. No es que sea obligatorio un ayuno con oración, pero la oración es el vínculo perfecto ligado al ayuno para recibir comunión con Dios. Porque cuando uno decide realizar un ayuno, en la oración uno expone las peticiones al Padre por los propósitos por el cual uno va a hacer el ayuno. Existen diferentes tipos de ayuno. Por ejemplo, el ayuno total, que es cuando uno se abstiene de comer todo tipo de alimento y de líquido. Está el ayuno parcial, que es uno que se permite tomar ciertos líquidos como agua. Existen otros tipos de ayuno, por ejemplo, de abstenerse de relaciones sexuales, en 1 de Corintios 7:5, que se refiere a que, por ejemplo, si uno no debe negarse al esposo, pero como único está permitido negarse al esposo es cuando de mutuo acuerdo deciden abstenerse. Por causa del Señor, lo decía Pablo. Se ponen de acuerdo para el ayuno. En ayuno y oración, ponerse en comunión con el Padre. Entonces, hay diferentes tipos de ayuno, como le estaba diciendo. Por ejemplo, el caso de Daniel también, que dice que se abstuvo de usar ungüentos aromáticos. Exactamente. De comer manjares deliciosos, es decir, cuando él se refiere a ungüento, podemos incluir ahí, por ejemplo, los ayunos de la tecnología, de la televisión, de las cosas, porque el ayuno no es más que prescindir de aquello que a la carne le agrada. Amén. ¿Para qué? Para darle vida y hacer crecer el espíritu, que es lo que nos va a acercar al Padre, porque estando en la carne, estando dándole gusto a los placeres de la carne, no nos acercamos espiritualmente a Dios. Entonces hay ayunos que se convocan, por ejemplo, cuando hay situaciones críticas, para obtener una respuesta de parte de Dios. El ayuno puede realizarse de forma... es algo muy importante, perdóname que te corte ahí, cuando dices para obtener una respuesta de parte de Dios, no quiere decir que cuando vamos a ayunar es para que Dios haga lo que nosotros estamos pidiendo. Ojo con esto, a todos aquellos que nos están viendo, queremos dejar esto bien claro. El ayuno no es para forzar a Dios a que nos responda lo que nosotros queremos. O sea que Dios siempre está respondiendo. Incluso un no es una respuesta de parte de Dios. Exactamente. Y quiero entrar un momentico ahí antes de volver a darte la palabra. Quiero hablar sobre el tema de David. Que cuando le llega la noticia que el hijo de él con Betsabé había nacido, pero que estaba grave, él se mete en ayuno, en cilicio. Pero ¿cuál era el motivo de David? Que el Señor sanara al muchachito. Se mete en un tiempo de búsqueda con Dios. Pero su intención era que Dios le respondiera lo que él quería. Cambiar la voluntad de Dios. Exactamente. Y el ayuno no es para eso. Es para nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios. Exactamente. Porque hay veces que nosotros ayunamos con un propósito. Era como usted decía. Esperamos una respuesta de Dios. Puede que durante el transcurso del ayuno, según las horas o los días que lo hayamos planificado, obtengamos respuesta durante el ayuno. Puede ser en visión, puede ser audible, puede ser en sueño, porque incluso durante un ayuno se puede uno quedar dormido y no necesariamente tiene que ser cansancio del cuerpo. Es porque quizás de esa forma Dios a través de un sueño se va a manifestar o te va a hablar. Pero mucho más, quizás después que tú termines el ayuno, quizás Dios en el transcurso de la semana, de los días, te va a dar respuesta a lo que tú estabas, sea sí, sea no, porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Entonces quizás queremos algo, hacemos un ayuno con un propósito específico, pero no es para torcer el destino,
no es para torcer la voluntad de Dios, es para que Dios nos muestre el cuál camino que una debemos revelación, seguir. una exacto. respuesta, una estrategia incluso Exactamente. de qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a actuar ante una circunstancia que estemos atravesando. Quería también comentar que cuando vamos a hacer un ayuno, por ejemplo, si somos personas que no estamos acostumbradas a hacer un ayuno, somos personas que estamos acostumbradas a comer en abundancia, no podemos plantearnos un ayuno extremadamente largo porque no nos va a funcionar. No estamos entrenados Porque para el cuerpo no está entrenado para eso y lejos de ser una bendición puede ser un motivo de enfermedad. Incluso hay personas que a la hora de convocar o hacer un ayuno total tienen que ver un médico. Tienen que ver un médico para que le recomiende, porque hay veces que padecemos enfermedades que nos pueden afectar a la hora de ayunar, como la diabetes, por ejemplo. Entonces es recomendable, a veces nos metemos en un ayuno que nos puede dañar la salud. Exacto. O sea, es algo que hacemos para Dios, queremos, pero bueno, podemos hacerlo, pero podemos hacerlo parcial. Podemos, bueno, tomar agua y que nos ayude a poder hacerlo y estar en esa comunión. Pero bueno, es importante que veamos lo que pueda causar a nuestro cuerpo. Nuestro consejo siempre es que toda aquella persona que decida meterse en un ayuno para tener un tiempo con Dios, en primer lugar, lo primero que debe hacer es consultarlo con su autoridad espiritual. En este caso, con sus líderes, con sus pastores. Si tiene un médico que le esté atendiendo, que también lo consulte. Y es algo que nosotros acá en casa lo hemos aplicado. En mi caso, muchos hermanos se han acercado a decirme, pastor, quiero meterme en un tiempo de ayuno. Lo primero que le digo es, ¿con quién más lo vas a hacer? Porque cuando usted se va a apartar en un lugar para ayunar, usted tiene que estar bajo la supervisión de otra persona. Porque te puede dar una hipoglicemia, sabemos que Dios nos puede proteger, pero otra cosa entonces es tentar a Dios. La prudencia. Exactamente. Por cuestión de prudencia tenemos que estar bajo la supervisión de otra persona que nos esté chequeando en todo momento, que esté viendo cómo está nuestra salud, porque el ayuno lógicamente debilita la carne. Sí, una cosa que yo quería decir ahí es que tenemos que tener cuenta con nuestros deseos del alma, porque la longitud en tiempo de un ayuno no determina la voluntad de Dios para hablarnos. O sea, Dios perfectamente, nosotros proclamamos un ayuno para motivo X y Dios nos puede hablar acerca del motivo X en el primer día de ayuno. O sea, nosotros podemos decir humanamente, no, yo quiero tener un ayuno de 40 días. Pero Dios sabe que tú no vas a aguantar un ayuno de 40 días y el propósito de Él es hablarte inmediatamente, porque Él tiene su voluntad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la voluntad de nuestra alma al decirnos y trazarnos metas humanas y no dejarnos llevar por la voluntad de Dios en medio de un ayuno. Eso es muy importante. Exacto. Hablando del tema del ayuno de los 40 días, que el mejor caso del que podemos hablar es el de nuestro Señor Jesucristo, que hizo un ayuno de 40 días. Dice la Biblia que tuvo hambre. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Allí tuvo, después de haber tenido el ayuno de 40 días, fue que fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero dice que allí tuvo hambre. Pero no menciona que tuvo exactamente, ahí es donde quería llevarle, porque muchas personas dicen, voy a hacer un ayuno. Entonces lo están viendo como un castigo. Como la Iglesia Católica se están autoflagelando porque carne merece un castigo y no funciona así. Entonces, lejos de acercarnos a Dios, lo que estamos es buscando castigar nuestra carne, autoflagelarnos, hablando en otro sentido. Y no es la intención del ayuno. El ayuno no es más que abstener de alimento aquello que mantiene con vida nuestra carne. Y tú hablabas de algo, Eliumi. Estabas tocando el tema de que solamente no es abstenerse de alimento, sino todo aquello que mantiene con vida nuestra carne. Ahora yo voy a dejar una pregunta en el aire y usted se la va a responder en su casa, nosotros acá y usted que nos está viendo. ¿Qué es lo que está manteniendo con vida tu carne en este momento? Hay personas que van a tener necesidad de abstenerse de alimento y entrar en un ayuno por un tiempo determinado. Pero hay personas que van a tener que decir, voy a hacer ayuno de internet, voy a hacer ayuno de televisión, voy a hacer ayuno, no sé, de un juego, de un hobby que te está robando demasiado tiempo y no le estás empleando entonces el tiempo requerido a la comunión con Dios. Pero sí,
eso es muy importante. Ayuno no es más que todo aquello que mantiene con vida tu carne. Cuando hablamos de carne, estamos hablando del fruto de la carne, de los deseos carnales que realmente lo que hacen es alejarnos de Dios. Hay un ayuno muy importante que menciona la Biblia y es en el libro de Jonás. Todos conocemos la historia acá y dice que Dios envía a Jonás con un mensaje de arrepentimiento a la nación de Nínive. Usted conoce la historia, al final cuando Jonás, después que pasa su proceso, lleva la palabra, y cuando el rey de esta ciudad escucha la palabra, convocó inmediatamente a un ayuno a todo el pueblo, pero no solamente era el pueblo, sino también los animales. Dice, vístanse de cilicio, siéntense sobre ceniza. Comenzaron a ayunar, ¿para qué? Para alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Entonces, hay momentos que estamos atados en un área específica y entonces queremos ser libres, queremos buscar alcanzar la misericordia de Dios, ser libre en un área específica y declaramos un ayuno. Esto es correcto también. Amén. Y ahí podemos hablar también del ayuno, mis hermanos, como una herramienta. Y como usted se refería, pastor, en el caso de Jonás, hay algo que debemos entender. En nuestro ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, el alma siempre va a tratar de satisfacer los deseos de la carne. Por eso es que hay rebeldía en el alma. Pero la carne muere con el espíritu. Y la carne se sojuzga con el espíritu. Y cuando usted hablaba del caso de Nínive, ya Dios había enviado a Jonás. Hay una condenación, en 40 días voy a destruir Nínive porque su maldad ha llegado ante mi presencia. Y entonces tenemos que estar claros de algo. El pueblo escuchó, el pueblo creyó la palabra y dice, bueno, vamos a apartarnos de hacer lo malo, pero no basta con eso, vamos a pagar un sacrificio, vamos a tener un ayuno. El rey mandó a convocar, como usted decía, pastor, hasta los animales ayunaron. Y dice, y quizás Dios se arrepienta de la destrucción de nuestra ciudad. Dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre que miente, ni hombre que se arrepiente. Sin embargo, cuando el pueblo de Nínive se arrepintió y ayunó, dice, y se arrepintió Dios de la condenación que iba sobre él. Porque la intención de Dios en todo tiempo fue perdonar al pueblo de Israel, a ese pueblo de Nínive, perdón. Si no, nunca hubiera enviado a Jonás. Hubiera hecho, es que en ninguno de los pueblos donde hemos visto que Dios destruyó, en el caso de Sodoma y Gomorra, si hubiera existido un solo justo, Dios no lo hubiera destruido. Porque la intención del corazón de Dios es que siempre toda la persona proceda al arrepentimiento. Amén. Entonces, el ayuno no fue que realmente cambió la decisión de Dios. Desde un inicio Dios quería perdonarlo. Ahora, si el pueblo no se arrepentía, lógicamente que los iban a desaparecer de la faz de la tierra. Amén. Pero como hubo un arrepentimiento, recibieron una palabra, se volvieron a Dios, entonces ahí es donde vino la respuesta que Dios quería dar. No, y como usted decía, alguien podría decir, no, ¿y cómo usted me demuestra que realmente la voluntad de Dios era que se arrepintieran y no fue que ellos cambiaron la voluntad de Dios? No, la Biblia dice, Jonás mismo le dice literalmente al Señor, yo te conozco y sé que tú eres un Dios misericordioso y sé que tú no me vas a enviar ahí a juicios, tú me vas a enviar para tener misericordia de ellos y ellos se arrepientan, y yo no quiero eso. O sea, Jonás le expresa a Dios el hecho de que él iba a hacer eso y él conocía a Dios. Por eso fue que él no quería ir a Nínive, porque él tenía rencor acerca de la ciudad de Nínive. y ahí vemos algo más también. Ahí vemos algo más. Cuando hablamos de sojuzgar la carne, el pueblo de Nínive se dio cuenta que lo que hacía era desagradable a Dios. Dice, no, espérate un momentico, sojuzgar la carne es decir al cuerpo, a la carne, no vas a comer tú, voy a alimentar el espíritu, voy a fortalecer el espíritu. Y eso es lo que llevó a Dios a la piedad. Y como usted decía, pastor, Sodoma y Gomorra, no había un alma que decidiera arrepentirse, no había un alma que decidiera pagar un precio de ayuno porque Dios moviera su corazón. Y cuando vamos al capítulo 4 de Jonás, el verso 10 y 11, digo yo que en este capítulo Jonás entra en una perreta espiritual, podría decir yo. Exacto. Y le dices a Dios, ¿para qué me enviaste si yo sabía lo que tú ibas a hacer? Yo te conozco, como decía el anciano Darío, yo te conozco y sabía que ibas a perdonar al pueblo. Y entonces cuando Dios le pone la calabacera para que le diera sombra, que después envía el gusano que destruye la calabacera, dice, ¿para qué? Mira, mejor prefiero morir si el sol mío, el viento solano está acabando conmigo. Y dice, ¿acaso tuviste tu trabajo de sembrar la calabacera, de cuidarla, de hacerla crecer? Yo la hice crecer. ¿Cómo no voy a tener piedad yo sobre 120,000 almas? Era una congregación de 120,000 personas que había en Nínive. ¿Cómo no voy a tener? Entonces el ayuno movió el corazón de Dios a la piedad.
Porque no es solamente decir, yo me arrepiento, yo me voy a apartar, voy a pagar un precio. Yo te voy a demostrar, mi Dios, que yo estoy decidido a hacer tu voluntad, que es lo que nunca quiso hacer Sodoma y Gomorra. Sin embargo, el pueblo de Nínive lo hizo, hacer la voluntad de Dios. Yo voy a arrepentirme, yo voy a apartarme de lo malo, yo voy a pagar mi precio, pero yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Y eso mueve el corazón de Dios a la piedad. Ahora, el alma también debe ser reprogramada. Y aquí quería tocar el tema del caso de Rahab la ramera. Su oficio era la prostitución. Rahab tenía un descontrol sexual, ¿me entiendes? Y su alma debía ser reprogramada porque no era el área del sexo, porque tienes que reproducirte, era el descontrol que tenía. El descontrol. Y en eso entra la obra de Dios también. Cuando viene a ver, el ayuno va a traer orden a tu vida, va a traer revelación a tu vida. Descontaminación. Descontaminación, un tiempo de purificación. Científicamente está demostrado que el ayuno es un beneficio para el cuerpo. Amén. Porque se va desintoxicando. Se va desintoxicando. Lo que bueno, Incluso, hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que quieren rebajar, entonces vamos a ayunar. Ahí está. Y ese ayuno no le agrada a Dios. No le agrada al Señor. No le agrada a Dios. No le agrada al Y Señor. entonces, como iba diciendo, que si el ayuno es una desintoxicación en la carne, también lo hace en el espíritu y en el alma, de comenzar a abstenernos de todo aquello que nos agrada a nosotros, pero que sabemos que al mismo tiempo nos está separando de Dios. Y ya lo que tú dices, entonces ya eso sería un ayuno, pero un ayuno que no tiene nada que ver con lo espiritual. Exacto. Incluso científicamente está demostrado que es muy peligroso hacer ayunos para rebajar, incluso hasta para las dietas que las personas van a hacer porque quieren rebajar de peso. Termina en bulimia, anorexia. Exacto, Eso no le están es abriendo una puerta a un otro ayuno espíritu más. espiritual, eso es un ayuno Entonces, carnal. tiene que ser hasta bajo la guianza de un profesional de la medicina, en este caso, para que sea guiado. Entonces, yo quiero hablar de otro ayuno, y es un ayuno para intercesión, y lo vamos a ver en el caso de Esther. En el libro de Esther dice que había un edicto del rey que había firmado bajo una manipulación, había sido manipulado el rey, y firma un edicto de que ya todos los judíos tenían que desaparecer. Y ahí es cuando Mardoqueo va y le avisa a Esther. ¿Y qué es lo que hace Esther? Pon al pueblo a ayunar. Yo me voy a meter en un ayuno con las doncellas. Un ayuno total, 3 días. De 3 días, y era un ayuno total. Pero entonces, ¿cuál era la intención de Esther? Para que el pueblo esté intercediendo por mí, para que me esté respaldando en oración, pero no solamente oración, en ayuno también. Dice, porque yo voy a violar la ley. Ella literalmente estaba violando no la ley de Dios, sino la ley de los hombres, la ley del rey, que para poder entrar a la recámara del rey tenía que ser llamada, mandada a buscar. En este caso, bueno, me voy a presentar yo, y si perezco, que perezca. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. Yo le voy a dar la palabra a Tania para que ella nos abunde aquí en este tema sobre qué es lo que pasa, qué sucedió cuando Dios ve este ayuno del pueblo de Israel. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo lo aplicamos ahora? Bueno, pastor, como usted decía, Esther cambió cuando ayunamos, así como hablaban ustedes ahorita, que muchas veces queremos a que el ayuno esté a nuestro favor, y no es así, no funciona así. Pero en el enemigo muchas veces sí se puede cambiar, así como pasó con la reina Esther. Amén. Que puso al pueblo a ayunar para que fuera cambiado el decreto que fue lanzado por el enemigo, ¿no? ¿Puede ser? Y entonces así puede pasar en nuestras vidas. Cuando intercedemos cuando ayunamos con respecto a la intercesión, podemos cambiar decretos que el enemigo ha podido lanzar sobre nuestra vida. Un ejemplo, cuando nos sentimos mal espiritualmente, cuando hay algo en nosotros que no está bien, que no encaja, ese ayuno viene a favor de nosotros. Exacto. No Sí, hay algo mira, estorbante. estábamos hablando acá sobre que el ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para más bien conocerla, para que Dios nos revele qué es lo que quiere hacer. Pero en el caso ya que estábamos mencionando acá, y es bueno lo que tú estuviste diciendo, el ayuno de Esther y el pueblo de Israel sí cambió un decreto, pero este decreto no venía de parte de Dios, sino de parte de las tinieblas. Entonces muchas veces se levanta el enemigo
en nuestra contra, se levanta en contra de nuestra familia, y cuando nos metemos en ayuno, toda la óptica cambia, toda la situación cambia para bien. Porque el ayuno, aquí sí podemos decir que sí cambia la voluntad. Ejemplo, Pero no la voluntad de Dios, sino la del enemigo. ejemplo cuando hay un matrimonio, hay un problema que se ve evidente, la esposa como mujer sabia que es, debe de ayunar por su matrimonio, por velar por su familia. Ahí podemos evidenciar también un ayuno De intercesión. de intercesión, que fue lo que a hicieron. favor de Exacto. Yo creo que estaríamos equivocados si pensáramos acerca de ese ayuno específicamente que estamos hablando, si pensáramos que el ayuno va a hacer que salgamos de la prueba, que las maquinaciones que tiene el enemigo en contra de nosotros sean totalmente destruidas y ya, anulemos la prueba. No, Dios no anula las pruebas. Las pruebas, o sea, sí. Las dificultades Dios no las anula. Lo que ¿Qué hace hace es Dios? fortalecerte Nos fortalece, en medio de la modifica. prueba. Porque el ayuno de Esther no destruyó el decreto del rey. El decreto del rey no se podía quitar. El ayuno que hizo Esther lo que hizo fue modificar el decreto del rey a favor del pueblo de Israel. O sea, lo que hace el ayuno cuando estamos en medio de una tormenta es hacer nuestra vida favorable a Dios, movernos hacia la voluntad de Dios y darnos la estrategia específica para vencer esa batalla, para que no perdamos esa batalla ni nos veamos superados por las maquinaciones del enemigo cuando la estemos ignorando. Exacto. Amén. Y quiero decir algo ahí porque cambió un decreto, pero lo que el decreto cambió, lo que sucedió fue que aquel que planificó destruir al pueblo de Dios cayó en su propia trampa. Exactamente. Entonces fíjense lo que hace. El decreto, como dice el anciano Darío, no fue quitado. El decreto siguió, pero ¿quién fue destruido? El mismo que había o sea, Amán y su provocado. familia, que eran los que habían planificado la destrucción del pueblo de Dios. Entonces es muy importante, mis hermanos. O sea, los ayunos son con un objetivo. Tiene que tener un objetivo, o sea, ponernos en un ayuno no es al voy a azar. hacer un ayuno porque quiero hacer un ayuno, sino, por ejemplo, hay ayunos personales. En el caso de David, que se metió en un ayuno personal porque él quería cambiar la voluntad de Dios por el hijo que pues, estaba grave y quería que no muriera. Pero hay ayunos congregacionales. O sea, la iglesia, el pueblo entero decide tener un ayuno porque sabemos que pues, el enemigo se levanta y hay oposición del enemigo en muchas áreas de la iglesia, a la hora de evangelizar, a la hora de que somos atacados por enfermedades, son muchas áreas. Y entonces el ayuno que trae intercesión, hermanos, pues es lo que decía el pastor. Que tiene Boris, que estar bajo el principio del acuerdo. Del acuerdo. Porque discúlpame que te corte, pero cuando se convoca un ayuno congregacional, tiene que haber un motivo. Entonces todo el que se va a unir en congregación porque fue lo que en todos los ejemplos que hemos puesto aquí ha funcionado. Porque en el caso de Nínive todo fue por un objetivo: alcanzar la misericordia de Dios, volverse a Dios. En el caso de acá de Esther era para que el edicto del rey fuese cambiado. Y entonces cuando los pastores, ministros convocan a un ayuno en la congregación, en primer lugar tienen que decir por qué es el ayuno. Y todo el que se va a sumar no va a ir con un beneficio personal. Yo voy, la iglesia se va a reunir por una situación, yo voy a ir por la mía. No funciona así. No es un tiempo de oración. Tienes que adaptarte a la visión de la autoridad espiritual en ese momento. En ese momento. Y es importante que sepamos esto, mis hermanos, porque muchas veces pues nos llaman nos convoca a la iglesia, a la congregación, a un ayuno. Y vamos quizás con nuestras peticiones personales a llevarlo a ese lugar de oración. No, y es lo que dice el pastor Boris. No hay acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Mire, nosotros estamos bajo un ataque constante del enemigo. O sea, hay alguien que se va a oponer a su salvación. Hay alguien que se va a oponer a que la iglesia pues, se edifique, que la iglesia se expanda. Y siempre vamos a tener resistencia, siempre va a haber oposición del enemigo. Siempre, mis hermanos. No piensen que el enemigo va a estar durmiendo. Él no duerme, él constantemente está planificando y haciendo y poniendo trampa para que el pueblo de Dios caiga, para hacernos apartarnos. Y entonces el ayuno es necesario. A través de la Biblia, a través de incluso muchas veces pensamos del Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de esos ayunos. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de los apóstoles pues, convocando ayunos en la congregación, incluso hasta a la hora de elegir a ministros se hicieron ayunos que se hacían ayunos para escogerlo.
Entonces es algo que quizás en el Antiguo Testamento se instituía una vez al año, en el día de expiación, o sea, como una ordenanza de Dios, se hacía una vez al año. O sea, el día de la expiación, que los judíos llaman Yom Kippur, ese día ellos tienen ayuno. Es la única ordenanza que tiene la Biblia acerca del ayuno. Sin embargo, es algo que le agrada a Dios. Es algo que Dios, no es que sea algo obligatorio, sino que es algo que Dios quiere que su pueblo pues se acerque y llegue. Es que lo primero del ayuno es que tiene que ser voluntario. Voluntario. Al menos ahora aquí que estamos bajo la dispensación de la gracia. De otra manera no funciona. Porque muchas personas dicen, convocar un ayuno en la iglesia, tengo que ir. No es tengo que ir, es que debo acudir al llamado de Dios. Pero siempre y cuando tenemos que tener presente que debe ser voluntario. Nada funciona por imposición, porque entonces no funciona. Si no hay una guianza del Espíritu, no funciona. Y somos un cuerpo, dice Exacto. la Biblia que somos un cuerpo. Y para que un cuerpo funcione correctamente debe haber unidad. Y entonces no puede haber un ayuno que yo vaya a pedir por mis peticiones personales cuando toda la congregación está. Por ejemplo, podemos pedir un ayuno, tener un ayuno congregacional para que pues todas las enfermedades que puedan estar afectando a la iglesia, todas esas cosas pues sean cambiadas, sean llevado a otra dimensión. Exacto. Y entonces es importante. El poder del acuerdo aquí es muy importante. Muy importante. Yo escuché en una ocasión un refrán de un pastor que decía que el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y es muy importante eso. Boris, El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Eso porque no tiene fortaleza. Yo quería comentar algo sobre cuando estaban hablando de Esther, del poder del acuerdo, del ayuno junto a la intercesión. Y es que, por ejemplo, el conflicto con Esther era grande. Igual que cuando Daniel en Daniel 10 que oró, que dice el conflicto era grande. Pero la palabra era verdadera. Y ayunó por 3 semanas. ¿Ven? Y recibió al cabo de las 3 semanas la respuesta. El ayuno trae revelación. Amén. Pero, donde yo quería llegar, Esther le pide al pueblo que ayune, para que en ayuno y oración estén intercediendo por ella. ¿Dónde yo quiero llegar? En la iglesia, por ejemplo, nosotros ya no a nivel de congregación, vamos a hablar supuestamente de un problema personal. Nosotros vemos que tenemos un conflicto grande. Nos dice la palabra que nosotros cuando ayunemos no podemos darle a entender a todo el mundo que estamos ayunando, que estamos afligidos, que estoy pasando hambre. No debemos hacer eso, debemos lavar nuestros rostros, sentir alegría, porque el ayuno no es obligatorio, no es impuesto, es voluntario, es algo para acercarnos a Dios. Ahora, pero sí creo que, por ejemplo, si hay un líder de intercesión y yo me voy a retirar a un lugar a orar, a tener un tiempo de comunión con Dios, usted decía ahorita algo importante, el enemigo se va a levantar cuando decidimos entregarnos a Dios y en ayuno y en oración. Yo creo que a ese líder de intercesión uno puede, a ese equipo de intercesión, decirle el motivo, porque vamos a estar recluidos, vamos a estar orando. ¿Para qué? Para recibir como un respaldo en oración. Lógicamente, yo lo decía al principio, que toda persona que decida apartarse en un tiempo de ayuno y oración, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento, sumisión, reconocer autoridad. Lo primero que tiene que hacer es reconocer autoridad. A veces creemos que reconocer autoridad es pedir permiso para todo lo que vayamos a hacer. Yo no le enseño a la congregación que tengan que pedirme permiso para todo lo que vayan a hacer. Nuestros pastores nunca nos lo enseñaron. Lo que nos enseñaron fue a rendir cuentas. Amén. Mire, yo quiero tomar esto, quiero hacer esto. Yo vengo a consultar con usted para ponérselo en conocimiento. Quiero apartarme para hacer un ayuno. Gloria a Dios, ya hay algo espiritual. Porque muchas personas desconocen esto, que ya tenemos una protección en lo espiritual, en el mundo espiritual. Tenemos una cobertura, tenemos un respaldo. Y eso que me comentas ahora es muy importante. Siempre ponerlo en conocimiento a personas que sabemos que nos van a apoyar en intercesión, a respaldarnos por lo que vamos a estar orando. Mira, tengo problemas legales, tengo problemas de documentación, estoy ilegal. En el caso de muchas personas que viven en otros países, están ilegales y quieren hacer un ayuno por esto. Lógicamente, claro que se puede. Lo pone en conocimiento en otros hermanos para que le estén respaldando también. Y es una herramienta que tenemos. Por eso llamamos este programa así.
el ayuno como una herramienta para los hijos Amén. de Dios. Y yo quería tocar otro punto, pastor, y es sobre lo que usted decía. La obediencia desata autoridad en lo espiritual. Y el ayuno desata poder y autoridad. Por eso es que nuestro Señor Jesús, cuando recibe el bautismo, lo primero que hace es entrar a un proceso de ayuno y oración. Exacto. Porque sabía que los milagros que iba a hacer tenía que estar respaldados en autoridad. Por eso hay un pasaje de la Biblia, no sé si está en Lucas o en Marcos, que el padre de un niño endemoniado lo lleva con los apóstoles y no pueden echar fuera el espíritu de sordo y mudo que poseía al niño. Y viene Jesús y dice, ¿hasta cuándo va a ser su incredulidad? ¿Hasta cuándo? Y echó fuera lo que poseía el niño y le ordenó al espíritu inmundo, al demonio, que se fuera y que no regresara más. Y los apóstoles, cuando ellos se van, le dicen, bueno, Señor, Maestro, ¿cómo usted pudo hacerlo y nosotros no? Y le dijo, porque este género solo sale con ayuno y oración. Importantes. El poder que desata el ayuno. Ahora, y yo la quiero oración. meterme ahí, ya estamos en los minutos finales, pero quiero meterme ahí en ese pasaje de la Escritura, porque a nosotros como iglesia se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, que es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces ahora quiero entrar en ese detalle. ¿Qué es más importante entonces? ¿El ayuno o el nombre de Jesús? ¿Dónde estaba el clic del asunto? No es que el ayuno tenga más poder que el nombre de Jesús. Hay un Pero, complemento. pero el ayuno te va a conocer, te va a llevar a conocer más el Amén. nombre de Jesús. Amén. Porque entonces vamos a ayunar y lo echamos, entonces echamos fuera el demonio en el nombre de cualquier otro y tiene que salir. Entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús? El demonio va a salir por el ayuno o por mi nombre. Esto es bien profundo. Es lo que le estaba enseñando es, si hay géneros que no salen si no es ayuno, con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración te lleva a conocer Te y a acercan a profundizar Dios. más. Desata autoridad. Desata autoridad. Y note algo, antes de los 40 días de ayuno y oración de nuestro Señor Jesucristo, no hubieron milagros. Únicamente las bodas de Caná de Galilea, cuando dijo, ¿por qué me haces esto? Aún no es Mi tiempo Dios. no ha llegado todavía. Pero cuando el Señor termina sus 40 días de ayuno y oración, es llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto. Y automáticamente a partir de ahí es que comienza el ministerio del Señor Jesús. Hay gente que quiere orar por los enfermos, quiere echar fuera demonios, pero no tiene tiempo de ayuno y oración. Tan importante es la oración como lo es el ayuno. Porque lo que decía el anciano Dionisio, el ayuno nos da autoridad en el mundo espiritual. Una preparación para el Porque, cuerpo. sí, Es porque una preparación. Y en lo espiritual. El ayuno es una cosa que es unilateral hacia Dios. Porque ¿qué pasa? Muchas veces un tiempo de oración nos acerca a Dios. Sí, es real. Los tiempos de oración nos mantienen en la comunión con Dios. ¿Por qué yo digo mantienen? Porque la carne aún sigue alando, el alma aún sigue alando. Pero cuando nosotros tenemos un tiempo de ayuno, nosotros estamos consagrándonos en santidad y proclamándonos hacia Dios. O sea, nosotros estamos acercándonos espiritualmente a Dios y alejándonos de la dieta del alma y la dieta de la carne. ¿Qué sucede? Entonces nos estamos acercando unilateralmente a Dios. No hay nada que nos ale, no hay nada que nos lleve hacia otro lado. Y por eso Jesús les decía a los discípulos, el ayuno, hay géneros que no salen si no es con ayuno. ¿Qué le estaba diciendo? Hay géneros que no salen si tú no estás lo suficientemente cerca de Dios como para que tengas la Exacto. revelación y la autoridad Exacto. para llevar a este nivel. Muy importante eso. Y para ir terminando, quiero dejar algo claro también. Hay personas que dicen, quiero meterme en un ayuno, pero tengo que trabajar. Me voy para el trabajo y allá trabajando voy a hacer un ayuno. Perdóneme, usted lo que está entonces es aguantando el hambre. Pasando hambre. Teniendo está un tiempo de pasando oración hambre. con hambre ahí. Nuestro consejo, y lógicamente lo vemos en la Biblia también, siempre que usted se vaya a apartar para Dios para tener un tiempo de ayuno, coja la palabra, agarre una libreta, un lápiz, lapicero, porque el Señor le va a hablar a través de la palabra. Dios le puede hablar audiblemente, Dios puede darle una palabra en ese momento, pero el ayuno siempre es para estar en comunión con Dios. Apartarse Usted dirá, para pero Dios. bueno, yo estoy trabajando, estoy ayunando y estoy en comunión con Dios. Bueno, pero si no estás alimentándote, estás aguantando el hambre, estás pasando hambre. Comunión con Dios tenemos en todos los momentos.
en el trabajo usted puede darle gracias a Dios, estar adorando por cierto y determinado momento, pero va a llegar el momento en que usted va a perder su comunión porque no puede estar en varias cosas a la misma vez. Por último, Tania. También, pastor, hay algo que mientras que ustedes hablaban, me venía a mi mente. Podemos asimismo, como nosotros venimos a la casa de Dios y preparamos nuestra ofrenda, asimismo el ayuno es una preparación, nos tenemos que preparar porque el ayuno es una ofrenda también a Dios. Es una ofrenda. Una consagración de santidad. Mira, el Señor Jesús daba un pasaje ahí un pasaje que decía, todo aquel que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Hay gente que cree que la maldición generacional es una cruz que tiene que seguir. Y eso es antibíblico por completo. Cuando el Señor decía, cada uno tome su cruz y sígame, cruz es sinónimo de altar. Todo altar tiene que llevar un sacrificio. Todo sacrificio es una ofrenda. Entonces cuando el Señor decía esto, cada uno siempre tiene que llevar un altar. Tiene que llevar un sacrificio. Que su vida sea una ofrenda para mí. Amén. Y Pablo lo decía en Romanos, creo que es 12:1. Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que cada uno presente su cuerpo como ofrenda, sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. O sea, el culto que todos los días vamos a tener que llevar delante de Dios. Es una cruz que vamos a cargar, pero ¿de qué? De adoración, de alabanza, de sacrificio continuo. Y cuando tú estás haciendo un ayuno, tú te estás sacrificando para Dios. Le estás dando una ofrenda a Él. Así que... Amén. Quiero decir algo, ya estamos terminando, pero hay un ayuno que no le agrada a Dios. No pensemos que todo, voy a ayunar. Hay un ayuno que no le agrada a Dios y es cuando físicamente tratamos de demostrar que estamos haciendo un ayuno. Dice el de apariencia. Que fue lo que dijo nuestro Señor Jesús. Cuando usted en ayuno, usted se cambia, usted se pone normal, usted no, como que nadie se entere de lo que usted está haciendo. Porque hay muchas personas que van a un ayuno para demostrar, para enseñar, pues yo estoy en ayuno, yo estoy ayunando, y ese ayuno no le agrada a Dios. Esa persona simplemente está pasando hambre. O sea, saber que hay algo en los ayunos que quizás muchas personas piensan, no estoy en ayuno, pero tenemos que estar claros que hay un ayuno que no le agrada a Dios. Hay un ayuno que Dios no le agrada. Y ese ayuno simplemente usted va a pasar hambre, usted va a hacer algo que no está en la armonía en lo que Dios quiere para su vida. O sea, la Biblia es clara y lo dice, nuestro Señor lo dijo, no hagan como los fariseos que andan pregonando anoche, para ayer ser ayuné, hice tal reconocido. ayuno y no llevo 3 días y 40 días, porque no es lo que Dios... Llevo tantos días de ayuno. Porque es que el ayuno trae renovación del espíritu. Y entonces si tú no eres transformado en otra persona, de nada te sirve el ayuno. ¿De qué te sirve llevar 240 días de ayuno, como un caso que conocemos bien de cerca, y lo llevaba todo anotado en una libreta? Y entonces a cuantas personas se arrimaba, le decía los días que llevaba de ayuno. Entonces, ¿de qué funciona? Si lo primero que te va a dar, lógicamente, ayuno es igual a comunión con el Espíritu, comunión con Dios. Y lo primero que se revela en la vida de una persona cuando tiene intimidad es humildad. Un ayuno que alimenta tu alma no es ayuno. Entonces, ya estamos en los tiempos finales para terminar nuestro programa. Gracias a todos aquellos que nos han estado siguiendo. Gracias por sus críticas constructivas, aquellos que nos han estado escribiendo en el chat de YouTube ahí cuando nos están viendo. Gracias por sus oraciones, contamos con sus oraciones. Y si usted tiene algún pedido de oración, por favor, puede escribirnos sin ningún problema. Estamos para servirle. Así que Dios le bendiga. Nos vemos en otro próximo programa. Saludos a todos. Amén. Bendiciones.